Economía entre líneas. Un espacio de pensamiento libre para descubrir las ideas que mueven la economía. Leemos entre líneas lo que los números esconden. Analizamos temas económicos con claridad y sencillez, conectando la teoría con el mundo real. Contamos con invitados expertos que van más allá de las cifras para explicar los impactos sociales y económicos. Conéctate con nosotros Para entender a fondo los temas económicos actuales. La economía está mucho más cerca de lo que imaginamos. No solo es cifras y mercados, también es historia de personas, empresas y sectores interconectados que explican cómo funciona el mundo y por qué tomamos las decisiones que tomamos. En colaboración con Hayes, Economía entre líneas presenta a María Fernanda Escobar. María Fernanda es fundadora de Love Humankind, una empresa de consultoría que une la salud, bienestar y estrategia organizacional. Su trayectoria de más de 10 años en el sector de salud y farmacéutico la ha llevado a asesorar EPS, IPS, compañías farmacéuticas y gobiernos, con una visión clara. Necesitamos cambiar la forma en que pensamos y gestionamos la salud. Desde coaching individual hasta el diseño de programas centrados en el paciente, María Fernanda impulsa un enfoque integral que conecta el cuidado de la salud con la productividad, la sostenibilidad y la toma de decisiones económicas. Además, es socia y líder académica en P31 Consulting, donde forma a nuevos consultores con habilidades clave para enfrentar desafíos empresariales complejos. Hay muchos temas que podemos hablar con esta invitada tan especial, además que es microbióloga de formación y desde su trayectoria está transformando la conversación sobre la salud desde una mirada fragmentada y reactiva hacia una perspectiva más humana, preventiva y conectada con la economía real. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y nos alegra tener a María Fernanda en nuestro podcast. Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias, Samuel y Valentina. Un placer estar acá. Estoy muy feliz. Muy bien, con la presentación de Valentina me surgen muchas preguntas. Primero quisiéramos saber un poco acerca de tu historia personal, de tus motivaciones. Cuéntanos qué experiencias personales han marcado tu decisión de dedicarte a este sector de la salud. ¿Cómo te ha llevado eso a mirar la salud desde una perspectiva más humana e integral? Qué bien, muchas gracias. Esa pregunta me encanta porque desde muy pequeña tuve la certeza que quería dedicarme a la salud. No sé, es algo que me fui creciendo con esa pasión sobre el ser humano y sobre nuestra salud. Y desde muy pequeña decidí que quería ser científica y que quería investigar sobre la salud y por eso estudié microbiología y a lo largo de mis años de carrera de microbiología y de investigación, que tuve un par de años de investigación en un laboratorio en la Universidad de los Andes, me enamoré de la genética y de la relación que tiene nuestra genética y nuestro cuerpo y la bioquímica de nuestro cuerpo con el desarrollo de enfermedades y siempre soñé que iba a ser parte del descubrimiento de alguna enfermedad, de la cura de alguna enfermedad rara, y esa fue mi motivación para entrar en el sector salud, que luego decidí retirarme de la investigación y volverme más hacia el mundo real. Creo que por ese tema que estás hablando tú, Valentina, de la economía, de realmente entender qué mueve al mundo y de ver cómo podía de pronto mi conocimiento tener un impacto más real en la vida diaria de las personas que una investigación como tal. Entonces me moví hacia el mundo corporativo y me moví hacia el sector salud y me llevé una gran desilusión, y es darme cuenta que en este momento en la historia de la humanidad vemos la salud desde una manera, desde un punto de vista muy fragmentado, desde que nuestro sistema de salud realmente no es un sistema de salud, sino es un sistema del manejo de la enfermedad, y eso me desilusionó muchísimo, y eso también se veo afectado por una propia
situación mía personal, y es que me diagnosticaron esclerosis múltiple hace más o menos 13 años, que me llevó a cuestionarme todo lo que había venido estudiando y cómo había venido manejando la salud, y a explorar nuevos caminos y a darme cuenta que la salud es mucho más allá del manejo de la enfermedad, y que la salud no es el opuesto de la enfermedad, o la salud no es la ausencia de enfermedad, sino para mí hay una definición espectacular que es la capacidad que tenemos los seres humanos de aceptar y manejar los desafíos que se nos presentan en la vida. Para mí eso es la salud, es una capacidad. Entonces empecé a explorar este tema y me empecé a enamorar y a volverme fanática de todo esto, y decidí entonces retirarme del sector salud tradicional y fundar mi propia empresa para ayudar a todo este sector salud a ver la salud desde una perspectiva más amplia. Esa es un poco mi trayectoria. Me parece muy completa esa respuesta, sobre todo por ese enfoque tan importante que le das a la salud. Yo creo que muchos cometemos ese error de ver la salud como la atención solamente a la enfermedad, pero sabemos que hay muchas cosas detrás de eso. Y en ese sentido me gustaría que intentáramos profundizar de pronto. Creo que ya una parte de la respuesta la has dado, pero ¿cómo llegaste a fundar Love Humankind y cómo conectas este proyecto con tu propósito personal? ¿De pronto podrías desarrollarlo un poco más? Claro que sí. Yo empecé cuando me diagnosticaron, y le pregunté a mi médico, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, te voy a prescribir este medicamento y te lo tienes que tomar juiciosa. Y yo, ¿y qué más tengo que hacer? Y me dijo, no, nada más, sigue con tu vida normal. Para mí eso no hacía ninguna lógica. Si mi cuerpo estaba enfermo, tenía que haber más formas de sanar que solamente tomarme un medicamento y esperar a que el medicamento funcionara. Entonces empecé a estudiar muchas cosas y empecé sobre todo a entender mejor la enfermedad crónica y a darme cuenta que hay unos factores de entorno gigantes, pero también unos factores de estilo de vida y comportamentales muy grandes que afectan nuestra salud. Empecé a aplicar todo esto y empecé a verme muy bien y a mejorarme muy rápido. Y yo les puedo decir, 13 años después estoy totalmente controlada, y esa pasión que se convirtió, esta búsqueda de la salud y esta búsqueda de qué me puede hacer bien, se convirtió en algo que empecé a compartir con los demás, y decidí convertirme en coach con personas que tenían problemas de salud o condiciones de salud. Y cuando empecé a hacer esto, mi bagaje del mundo corporativo no se pudo ir nunca, porque para mí no es solamente el individuo, y creo que ahí es donde entra toda esta parte de la economía de la salud. El individuo no es un ente aparte, aislado, que si se cura él ya está bien, sino que él tiene unos impactos muy grandes, primero sobre su entorno, pero su entorno también impacta sobre él. Entonces empecé a estudiar qué rol tienen las compañías frente a la salud de los individuos, qué rol también tiene el sistema de salud frente al manejo de la enfermedad, y cómo podemos cambiar esos roles de la sociedad y de nuestra economía para generar más salud. Y ahí se funda Love Humankind como es ahora, que es una consultora en salud y bienestar. Increíble esta historia. Y hablando un poco de las prestadoras del servicio que nos contabas, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has encontrado al trabajar con por ejemplo, EPS, IPS? Desde tu experiencia, ¿qué barreras son las que has encontrado que enfrentan estas instituciones de salud para que puedan adoptar unos enfoques más centrados hacia el paciente? Uy, buenísima pregunta, Samuel. Yo creo que hay muchísimos desafíos que hacen que el sistema de salud funcione como funciona hoy en día. Uno de ellos es la falta de incentivos correctos y la falta de medición de las cosas correctas. ¿Por qué? Porque a todos nosotros en nuestras empresas nos miden año a año, ¿cierto? Y lo mismo pasa con estos prestadores de salud. Entonces, si a ti te miden año a año y tú tienes que mostrar resultados año a año de ahorro de costos, de mejora de más eficiencias, de más productividad, de mayor rentabilidad, etcétera, etcétera,
eso a veces va en contravía con cosas que tenemos que implementar, que puede que en el corto plazo no se vean, pero sí se vean a largo plazo. El segundo problema está en que vemos la atención de los individuos muy fragmentada. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si yo soy cardióloga y yo monto una EPS en temas de cardiología, yo no tengo ningún incentivo en ayudar a mi paciente que además de patologías, digamos, de la parte cardiológica, tenga también, no sé, un tema deportivo, un problema de una lesión deportiva. Yo no tengo ningún incentivo en mirar al individuo en su totalidad. Entonces yo me voy a encargar de mi pedacito, pero no estoy ayudando y no estoy contribuyendo a la salud completa de ese individuo. Y yo creo que el tercer problema que vemos, o uno que me duele muchísimo y en el que trabajo mucho, es que a los profesionales de la salud, tristemente, se nos olvida que estamos trabajando con personas y empezamos solamente a ver partes del cuerpo o patologías, y la falta de humanización en los servicios de salud hace que cometamos muchos errores, que pasemos por alto muchas cosas que la persona está viviendo y que no estamos contribuyendo a esa generación de salud. Entonces, yo creo que esos son algunos. Creo que nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de muchos desafíos, pero para mí esos son los principales que veo en el día a día. Me llama mucho la atención lo que dices sobre los incentivos, porque eso hablamos muchísimo en economía, precisamente para el diseño de política pública, para explicar, no sé, de pronto como algunas reformas. Y pues en ese sentido me gustaría hacerte esta pregunta. No sé si podríamos ser un poco redundantes en eso, pero sí me parece importante profundizar en ese tema, y es que ¿tú cómo evaluarías el impacto real de los programas de bienestar corporativo en la salud de las personas y en el desempeño de las organizaciones? Digamos, hay muchas enfermedades que se pueden prevenir, pero dentro del mismo sistema, a veces de pronto por lo simplista, pues caemos de pronto como en un efecto bola de nieve, al no atender las enfermedades a tiempo o dentro de del mismo día a día de las personas. De pronto, desde tu experiencia con el coaching, ¿qué le has dicho a estas personas y cómo se podría ver pues este bienestar corporativo en la salud de las personas? Qué buena pregunta, Valentina, porque para mí, digamos que en el mundo ideal las empresas y las organizaciones deberían ser parte muy activa del sistema de salud, porque son el entorno principal de una persona que trabaja, una persona activa laboralmente, y pueden afectar positiva o negativamente. Entonces el ambiente cultural, el ambiente físico inclusive de una empresa puede ayudar o empeorar la salud de un individuo. Pero a veces lo que pensamos las empresas es que chuleamos o decimos, listo, lo hicimos cuando hicimos programas de bienestar porque llevamos una charla, llevamos a un médico que habló de salud mental. Entonces, si hice eso, listo, ya logré mi objetivo de bienestar. Pero cuando nos damos cuenta es mucho más allá, es cómo educamos a nuestros empleados en hábitos de vida, cómo les facilitamos esos hábitos de vida. El otro día estábamos hablando con uno de mis clientes y veíamos la máquina de snacks y de refrigerios de ellos, y yo les decía, ustedes le piden a las personas que sean saludables, pero las únicas opciones que tienen son unas galletas, unas papas fritas, gaseosa, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer esto? O por ejemplo, empresas donde no hay posibilidad de subir escaleras, sino tú sí o sí tienes que coger el ascensor porque no puedes irte por escaleras, porque no hay forma de subir en el edificio por las escaleras. Entonces, todas estas cositas pequeñas que las empresas podemos hacer para mejorar el bienestar de los individuos es muy grande. Y en cuanto a la medición que me estás diciendo, también es muy importante. Y creo que ahí hemos cometido muchos errores las empresas que nos dedicamos al bienestar corporativo, y es que nos enfocamos demasiado. Yo creo que hay dos indicadores grandes de mejora o del impacto que tienen los programas de bienestar en la persona y en la empresa. Uno es el lado personal, que también me siento, que cuánto he cambiado mis comportamientos frente a estos hábitos de vida saludable, y eso es muy bueno medir.
pero se nos olvida medir el impacto organizacional. Entonces las empresas no priorizan esto porque no ven el retorno a la inversión. Pero cuando nos vamos a dar cuenta, cuando hay un programa de bienestar juicioso, el programa de bienestar juicioso empieza a medir cómo se ha reducido el ausentismo de la persona y eso impacta directamente en la rentabilidad de la empresa. ¿Qué tan productiva es la persona? Y hemos dado, en algunos programas, hemos medido que hasta la persona puede llegar a ser un 30% más productiva que antes de haber pasado por un programa. Yo te digo, personas que a mí me dicen, yo no me he dado cuenta, pero yo vivía medio dormido en mi trabajo porque tenía una muy mala salud y la verdad la mitad de mi tiempo me la pasaba era como tratando de concentrarme y no podía concentrarme. Entonces todo esto, mejora de productividad, mejora de reducción del ausentismo, reducción del presentismo, mejora en la satisfacción y la lealtad de los empleados. Todas estas son cosas que podemos empezar a medir y que a nuestras empresas empiecen a darse cuenta, oiga, es una buena inversión invertir en mis empleados porque eso va a impactar directamente en la productividad, en la rentabilidad de mi empresa. Me gusta mucho lo que estás diciendo precisamente porque teníamos una pregunta preparada y es relacionada con la economía de la salud. La economía de la salud está entendida como la economía que estudia cómo se utilizan los recursos para la atención en salud, evaluando no solo eficiencia, sino eficacia, valor y comportamiento en la producción y consumo de servicios de la salud. Y con todo lo que tú mencionas del bienestar corporativo, de cómo que implementar de pronto como algunas políticas o algunas prácticas de salud en el día a día, que también es responsabilidad de las empresas y el sector privado, pero me gustaría que profundizáramos de pronto en qué rol crees que juega esta economía de la salud en la toma de decisiones, no solo de la empresa, sino también de los gobiernos. Buenísima pregunta porque creo que ahí tenemos muchas, digamos que una de las cosas que nuestro sistema de salud debería mejorar es mucho esto, es cómo medimos en qué estamos invirtiendo y cuál es el retorno a la inversión de las cosas que estamos invirtiendo. Hasta hace muy poquito, no mentira, no tan poquito, pero hasta hace unos años era terrible porque solo medíamos reducción de costos, ¿sí? Entonces era qué medicamento era menos costoso o qué procedimiento era menos costoso y eso invertíamos en eso, o si no tenía que tener una eficacia muy alta para yo poder pagar algo que fuera así, tan costoso. Hoy en día ya estamos empezando a medir cuál es el beneficio que obtenemos frente a esas acciones o esas iniciativas o esos procedimientos o medicamentos que invertimos y empezamos a evaluar cuál es el retorno a la inversión que esto nos va a poder traer. Entonces creo que ahí hemos hecho un gran paso, pero creo que nos hace falta aún más y es cómo podemos empezar a medir el retorno a la inversión de esas iniciativas preventivas, porque es muy difícil. Entonces, hoy en día el sistema de salud se enfoca demasiado en la parte curativa o en la parte de disminución de síntomas y mejora de la calidad de vida, ya cuando ha pasado algo. Pero no hemos sido muy juiciosos en medir qué pasa si invertimos un dinero en prevenir en prevenir esos problemas de salud, en prevenir estas posibles complicaciones. Y creo que ahí nos hace falta una mirada muy juiciosa a qué podríamos empezar a medir y cómo lo podríamos empezar a medir. Y ahí es cuando yo te digo, a veces nos juega en contra el cortoplacismo. Y es más fácil y más tangible poder medir cosas que yo sé que este año voy a poder mostrar versus de pronto una iniciativa que se va a demorar un par de años en demostrar resultados, pero necesito empezar a hacerlo. También obviamente pues hay diferentes modelos que se utilizan para medir rentabilidad y medir retorno a la inversión, pero creo que ahí hay un gran espacio de mejora que tenemos todos los sistemas de salud en el mundo, diría yo, no solamente el colombiano, sino todos en el mundo. Ahí me surge una pregunta con lo que hablabas de, digamos, como que de pronto las empresas, en este caso pues en el sector de salud serían las EPS y las IPS, se concentran mucho en el tema de la solidez financiera. En este caso diría yo, pues por lo que entiendo, que son las EPS las que se preocupan más por eso.
¿qué pasa con las IPS? ¿Qué indicadores tienen ellos en cuenta y por qué se podría decir que de pronto están dejando de lado ese enfoque de la prevención y por qué se estarían concentrando tanto en la enfermedad? O no sé si podrías explicarme un poquito más eso, que me surgió la duda de hecho. Sí, muchas veces lo que pasa con las IPS es que las IPS, tú contratas con una EPS para tener, para tratar o para atender a cierta población. Y entonces muchos de esos pagos se hacen ya sea por servicio prestado o por paquete o por cápita, o sea, por paciente que tú tengas dentro de tu institución, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, digamos, estamos migrando a modelos comerciales que son un poco más preventivos y con una mirada más a largo plazo, pero tradicionalmente hay un incentivo un poco corrupto en ese sentido, en que tú me vas a pagar, digamos, un centro de oncología, tú me pagas por paciente que yo trate. Entonces, digamos, yo simplemente me encargue de que el paciente esté estable o que el paciente esté controlado, etcétera, ya con eso tengo, digamos, ese retorno a la inversión, pero no hay una forma visible de mostrarte a ti y que tú me pagues por tener una prevención de pacientes que todavía no tienen cáncer y que todavía no han sido diagnosticados, pero tienen factores de riesgo. Pero es muy difícil que tú me pagues por una atención a esa población, porque yo no tengo cómo mostrarte que sí estoy realmente logrando esos resultados. Entonces, creo que cada vez más nos estamos yendo un poquito más hacia allá, pero nos hace mucha falta ese tipo de cosas. Entonces, yo como centro oncológico me encargo mucho más de tratar al paciente que ya llega enfermo, a mirar a ver cómo hago para controlar esa población con factores de riesgo. Y además que controlar a poblaciones con factores de riesgo en enfermedades crónicas es bien complejo, porque también tiene un componente de cambio de comportamiento del individuo y hay una corresponsabilidad del individuo. Entonces, también una gran pregunta que siempre nos hemos hecho en el sistema de salud es qué tanta responsabilidad le damos al individuo y qué tanta corresponsabilidad también financiera le damos al individuo. Y eso es como un debate gigante que es bien difícil de resolver. Ahora aquí hablando sobre los riesgos e incentivos, ¿cuál sería tu visión sobre los mecanismos de aseguramiento de los riesgos que enfrentan estas instituciones prestadoras de salud? Y si crees que nuestro sistema esté preparado para migrar de un enfoque reactivo, que trate la enfermedad, más bien a uno preventivo, que busque más el bienestar. ¿Qué incentivos es lo que les haría falta a estas instituciones? Wow, yo siento que vamos por el camino lento, pero vamos por el camino, digamos, hacia ese modelo de prevención. Ahora, obviamente, con todo este tema de la reforma y todo esto, pues hay unos grandes cuestionamientos y signos de interrogación que se están presentando. Pero también lo veo muy difícil. Y es porque hemos estado muy acostumbrados a tratar enfermedades, y los profesionales de la salud nos educamos y nos entrenamos a tratar enfermedades, y nos hemos acostumbrado que el sistema de salud es solamente las EPS, las IPS y el gobierno, y no nos hemos dado cuenta que el sistema de salud son las empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, son las familias, son las comunidades, es el individuo. Entonces, si no involucramos a todas estas personas, lograr un sistema de salud que realmente se vuelva preventivo es muy difícil, muy difícil. ¿Qué cosas me parecen interesantes? Una migración a un modelo de atención primaria me parece interesante si se hace bien, y eso es un gran asterisco que pongo ahí. Si lo hacemos bien, podría ser una forma de empezar a incluir
y a involucrar comunidades, familias, etcétera, para ese cambio comportamental que todos necesitamos para ser mejor. Pero a nivel mundial somos una población muy enferma por nuestros hábitos de vida. Y si eso no se tiene en cuenta, si solo seguimos tratando de buscar medicamentos, lo que vamos a hacer es quebrar, y yo no digo que los medicamentos sean malos, al contrario, soy súper a favor de todos los medicamentos y de la innovación, además porque soy beneficiaria primaria de esos medicamentos y todo, pero no puede ser lo único. No puede ser lo único porque cada vez va a salir cosas más raras, enfermedades más raras, enfermedades más costosas de tratar, y tenemos que buscar la forma en que migremos hacia una forma de, bueno, ¿y qué más podemos hacer los individuos? ¿Qué más podemos hacer las familias? ¿Qué más podemos hacer las empresas privadas para que esta enfermedad, para que esta población tan enferma no siga acelerando los costos de salud, incrementando todos estos costos y haciendo los sistemas de salud inviables, porque a punta de medicamentos no vamos a hacer todo muy inviable. Desde tu experiencia como coaching y con todo lo que nos estás mencionando, que me parece supremamente importante, me gustaría que nos contaras de pronto de alguna experiencia con algún programa que hayan, pues sí, como asesorado a alguna empresa, alguna EPS, una IPS, que nos cuentes un poquito de cómo fue, en qué consistió y qué encontraron, qué resultados encontraron, y creo que sería muy valioso escuchar una experiencia al respecto. Bien, yo no te voy a decir nombres, pero sí, claro, te voy a decir que trabajo mucho con la industria farmacéutica y con unas empresas muy serias frente a el apoyo que le dan a los pacientes y la educación que le dan a los pacientes, porque ellas saben que que su labor no es solamente brindar medicamentos de innovación y medicamentos para enfermedades difíciles y graves, como enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Entonces, estas empresas lo que hacen es que tienen una cosa que llaman ellos los programas de atención a pacientes, que han sido muy debatidos, pero a mi punto de vista son un valor agregado al sistema de salud muy grande, porque estas empresas lo que hacen es, a esos pacientes, todo esto es subcontratado para temas de protección de datos y todo esto, estos pacientes que están tomando un medicamento para una enfermedad grave, los acogen y les dan educación y acompañamiento para cambiar también sus hábitos de vida. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta aquí es que con estos programas de atención y de soporte a pacientes, lo que hacemos es empoderar al paciente a entender que es un jugador activo en el manejo de su salud y que es corresponsable. Entonces esta persona, te voy a poner ejemplos, personas con obesidad se dan cuenta de, oiga, es que no es solamente que mi médico me ayude a manejar la obesidad a través ya sea de una cirugía o de un medicamento, sino que yo tengo que poner de mi parte. Personas con artritis reumatoide y personas con enfermedades autoinmunes que se dan cuenta y que dicen, tengo que aprender a manejar mis emociones, porque eso cada vez que yo tengo una crisis emocional, me da un poco más duro la enfermedad. Entonces, ¿por qué no aprendo yo a todas estas cosas? Este es un ejemplo gigante. También te puedo decir, por ejemplo, uno de mis grandes clientes, y eso sí lo puedo decir, es Bancolombia. Bancolombia es súper responsable. Yo creo que ellos son una empresa que vive su propósito, y su propósito es llevar bienestar a los colombianos, y ellos tienen unos programas espectaculares de bienestar corporativo para sus individuos. Entonces se dan cuenta que cuando tienen un empleado saludable, tienen una mejor compañía y un mejor servicio, y etcétera, etcétera. Entonces ellos invierten mucho en sus empleados, en empleados que tienen factores de riesgo, en ayudarlos a mejorar sus hábitos de vida, en minimizar todo esto y en prevenir complicaciones o prevenir enfermedades. Entonces, esos son algunos ejemplos que a mí me encanta de cómo la conversación en salud se está cambiando a algo mucho más integral y oiga, unámonos todos y hagámonos todos responsables. Muy bien, entendiendo que esos son factores muy importantes para aquellos empleados.
generar el liderazgo personal, el empoderamiento en las organizaciones para transformar la cultura en sí de la empresa con todas estas herramientas que utilizan y estrategias de coaching. ¿Cuál es tu visión sobre cuál va a ser el futuro del trabajo? ¿Cuál es la relación que tiene con la salud mental y el bienestar económico? Ay, me encanta, Samuel, tocaste otro tema que me apasiona completamente. Yo creo que sí o sí las empresas están migrando a darse cuenta que su mayor recurso son las personas y que tenemos que tener a las personas felices, que tenemos que tener a las personas logrando y cumpliendo sus propósitos de vida y que tenemos que tener unas personas que se sientan productivas, que se sientan útiles, que se sientan que están contribuyendo. Y digamos que las nuevas generaciones vienen con ese chip, los que no somos tan nuevos, se nos está cambiando el chip también hacia eso. Entonces es encontrar una forma y alinear, y yo trabajo también mucho con las empresas en eso, es cómo alineamos mis expectativas personales con lo que se me pide en el trabajo, y que yo estoy segura que todos lo podemos lograr cuando uno entiende el porqué de las cosas, de por qué estamos haciendo esto, podemos lograr esto. Definitivamente algunas flexibilidades que necesitamos de las empresas, a darnos cuenta que las personas pasamos mínimo 8 horas de nuestra vida en el trabajo. Eso quiere decir, estamos la mayoría del tiempo ahí, entonces la forma en la que trabajamos determina la calidad de vida que tengamos. Y si no nos damos cuenta de eso, pues creo que es importante que empecemos a hacerlo como empleadores, pero también como empleados, entender que tenemos la responsabilidad nosotros también de encontrar esa autosatisfacción de, oiga, si me piden hacer esto, ¿por qué me lo están pidiendo? ¿Y cómo lo puedo hacer con más propósito? ¿Y cómo lo puedo hacer con más ganas? Y obviamente en la empresa brindando un ambiente, una cultura, y si hay, digamos, un establecimiento físico, también un lugar físico que sea saludable y permitirme a mí desarrollarme como persona y como profesional. Eso es lo que yo me sueño y creo que hay muchas empresas que están haciendo eso y me alegra demasiado. Cada vez veo más ejemplos de empresas que son así. Sí, por supuesto. De hecho, ahorita hay muchas mediciones que incluso involucran el tema de la sostenibilidad, no solamente incluyendo el tema de la sostenibilidad ambiental, sino que incorporan esta parte corporativa en cuanto a la salud empresarial, como todas esas buenas prácticas, con todo lo que mencionaba Samuel, pues que te preguntó Samuel, más que todo, el de la salud mental, incluso incluyen temas de equidad de género, y en ese sentido, pues como estamos hablando de economía, me gustaría como que nos contaras algún ejemplo de algunos casos donde una buena estrategia de salud empresarial haya generado resultados económicos positivos. Y si sí, ¿cómo lo midieron? Perfecto. Mira, yo he estado investigando a nivel mundial, hay muchos ejemplos. 2 empresas que se me vienen en este momento a la mente son, una es Johnson & Johnson, que es muy, muy, muy rigurosa en su cultura de bienestar y en su cultura de ayudar a la persona a desarrollarse como persona también dentro de toda su carrera profesional. Y ellos tienen unas mediciones muy estrictas sobre, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos a la empresa le cuesta directamente la salud de su empleado. Tener empleados enfermos le cuesta directamente a la empresa. Entonces, ellos hacen unas mediciones de reducción de costos en temas de salud y han encontrado reducciones significativamente, digamos, que vale la pena mirarlas. La otra también es, ellos miran el tema de productividad, de qué tan productivos son sus empleados, y cuando pasan por estos programas de bienestar, encuentran incrementos muy grandes y muy significativos en la productividad. También ven temas de, como te decía, reducción de ausentismo, etcétera, que también es una medición muy, muy rigurosa. Hay otra empresa que se llama Salesforce, y Salesforce también invierte muchísimo en todo este tema. Entonces ellos han estado creando ambientes saludables y cultura saludable durante muchos años y tienen métricas de números
de cuánto produce más la empresa cuando las personas están en un ambiente más saludable y lo tienen publicado, que lo podemos ver todos y que nos motiva un poco a seguir explorando estas cosas. Ahora, yo creo que el gran reto está, y siempre me pasa cuando trabajo con mis clientes, es cómo lo medimos y cómo sabemos que esto realmente tiene un impacto directo en ese tipo de cosas. Pero cada vez más hay más números y más cosas que nos permiten poder medir ya con números en términos de productividad, de rentabilidad, etcétera, en el mundo. Muy bien, aquí vamos con una pregunta un poco difícil, así como en economía a nosotros nos gusta plantear modelos, plantear cambios. Si tuvieras la posibilidad de rediseñar el sistema de salud colombiano, ¿por dónde empezarías? ¿O hay algún sistema en Latinoamérica o en el mundo que tú veas como referente? Hay cositas que me gustan de muchos sistemas de salud, pero yo siento que ninguno en el mundo tiene, digamos, todo lo que me gustaría que tuvieran. Y también puedo decir muy honestamente que hasta hace un par de años yo sentía que el sistema de salud colombiano era un ejemplo a nivel mundial. Y bueno, no solo lo sentía, sino que creo que los números lo mostraban. Ahora, que tenemos muchos huecos, sí, muchos huecos. Yo primero, como siempre lo he dicho, para mí es cómo hacemos para que las personas nos hagamos cargo de nuestra propia salud. O sea, si yo fuera a hacer una reforma de salud, haría una reforma no sé si educativa también al mismo tiempo, porque creo que tenemos todos que formarnos en nuestra salud. Todos tenemos que entender que somos responsables. O sea, ¿cuántos de nosotros el médico nos dice deje de fumar o haga más ejercicio o todo, y uno es como, deme la pastilla y yo me la sigo tomando y listo, ¿no? Y como que si eso fuera opcional. No, tenemos la responsabilidad y nosotros, empieza por nosotros. Pero también haría una reforma, no sé si se puede decir urbana, porque creo que las ciudades y los entornos también hacen que estemos enfermos. Entonces creo que para mí una reforma ideal del sistema de salud tendría que tener una reforma educativa, una reforma de planeación urbana, debería tener una reforma también laboral de cómo hacemos nuestros días y cómo los hacemos más productivos. ¿Cuántas empresas todavía en Colombia pensamos que si tenemos más tiempo sentado a nuestro empleado ahí en el escritorio va a ser más productivo? Y ya nos hemos dado cuenta, hay estudios que muestran que tenemos que pararnos cada hora y media, o si no, nuestra mente no funciona lo mismo. Entonces, por Dios, o sea, como ese tipo de cosas, para mí empezaría la reforma por ahí. También, digamos, si ya nos venimos juiciosos al sistema de salud, creo que haría una forma muy efectiva de que toda esta parte de atención primaria, de estas redes de atención primaria, sí funcionara. También tendría una forma de integrar más la atención al ciudadano, que fuera mucho más integral y no tan fragmentada. O sea, todavía yo creo que es absurdo que todavía tengamos que ir a 100 partes. O sea, una persona que tiene 2 condiciones médicas tiene que ir a 5 médicos diferentes, a 5 instituciones diferentes para hacer diferentes cosas. Todas le preguntan lo mismo, ninguna se comunica con ninguna. Si yo no, digamos, si yo como paciente, y te vuelvo a poner, si yo tengo una cardiopatía y tengo un cáncer, yo soy el responsable de decirle a mi oncólogo que mi cardiólogo me cambió el medicamento, porque no hay otra forma de mirar que eso esté pasando en mi sistema si yo no lo informo. Entonces, imagínense, si yo no estoy bien educada, cómo los pacientes llegan, doctor, me tomé la pepita azul, la pepita roja, no tengo ni idea para qué es, ni quién es, ni qué es, ni por qué me la prescribieron, pero así es. Entonces creo que, o sea, esa integralidad de la atención me parece que todavía está demasiado fragmentada, y lo que se propone en la reforma no siento que lo esté compensando y que lo esté arreglando. La atención primaria es crítica y es fundamental,
pero también siento que no es la forma correcta en la que estamos tratando de abordarlo, y como les digo, creo que es también como cambiar el chip de pensar de las personas, es esencial, y cambiar su entorno también es esencial. Sí, ahí entran muchos temas de incentivos, como lo mencionabas al inicio, incluso economía del comportamiento, diría yo, por ejemplo, no sé, hay libros o, bueno, estudios que también muestran que, no sé, digamos, en los colegios el hecho de que el orden en la cual les presentas los alimentos a los estudiantes influye en cómo toma decisiones, y siento que eso también se involucra mucho con esa parte, pues digamos, como de diseño de política pública. Y ahí, como para ir cerrando, yo creo que la penúltima pregunta sería: ¿cómo se puede acercar el lenguaje económico al mundo de la salud sin deshumanizar al paciente? Digamos que pasa mucho que cuando se diseña política pública, de pronto olvidamos que, claro, que cada individuo es totalmente distinto, que, digamos, no sé, se me ocurre con el ejemplo que pusiste de la reforma en el sector urbano, pues en el sector rural también debe pasar algo muy distinto, y eso influye mucho en cómo tomamos las decisiones y en cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Yo creo que el día a día de cada persona, pues por el hecho del lugar donde viva, por ejemplo, el transporte, gente que se demora 2 horas yendo al trabajo, eso también influye. Entonces, sí, ¿cómo logramos? Pero Sí. yo creo que ahí, Valentina, tocaste un tema demasiado importante, y yo creo que desconocemos, cuando estamos haciendo evaluaciones económicas, por ejemplo, de un medicamento, nunca tenemos eso en cuenta. Porque, por ejemplo, puede que un medicamento sea más barato si es oral a que si me lo tienen que poner de manera intravenosa. Entonces, perdón, o puede ser más caro. Pongamos el ejemplo de que el medicamento oral es más caro que el medicamento intravenoso. Pero nos hemos puesto a pensar que el paciente que vive a 3 horas de la ciudad tiene que transportarse cada 15 días para irse a poner el medicamento en un centro de salud de forma intravenosa, que además le interrumpe toda su vida, porque tiene más o menos casi que dejar de trabajar, porque ¿qué empresa le va a dar permiso cada 15 días para irse un día completo a la ciudad? Que además se gasta un montón de plata, pero porque es más barato, le aprobamos ese y le decimos, ese es el que se tiene que poner porque ese es el que la EPS da. Pero a veces no le preguntamos, usted cómo vive, en dónde vive, qué tan fácil es para usted venir. Inclusive solo el hecho de, ¿le dan miedo o no las agujas? ¿No? Son cosas que no tenemos en cuenta cuando hacemos una evaluación económica en salud, y son cosas que deberíamos tener en cuenta definitivamente. Hay médicos humanos que hasta le preguntan al paciente y le dicen, ¿usted qué prefiere? Pero no todo el mundo, no es todo el mundo el que pregunta. Supremamente importante lo que estás mencionando. Yo no sé si mencionar el ejemplo, pero sí me acuerda mucho como pues a esta serie que es Doctor House, que precisamente cuando tratan al paciente allá se meten en la casa y miran que cómo vive, y encuentran, pues bueno, en la serie, no sé si muy irreal o lo que sea, pero pues encuentran definitivamente cuál fue la causa de su enfermedad. Es un ejemplo un poco chistoso, pero me hizo acordar, y claro, es de pronto muy simplista reducirlo a que tienes dolor de cabeza, toma esta pastilla y chao. Pero no sé, digamos, qué tal esté supremamente estresado por temas de transporte y todo lo que mencionaste. Supremamente importante. Y no nos preguntan, no nos, te digo, mi médico cuando me prescribió, le dije, doctor, ¿hay algo que tenga que hacer de alimentación? O sea, ni me preguntó cómo era mi vida, nada. Él, no, fresca, puedes seguir igual. O sea, no tiene ningún sentido que mi vida siga igual, porque pueden haber factores que me estén enfermando que no sean solamente genéticos o que no sean solamente los obvios de la enfermedad. Entonces, eso es importantísimo. Yo creo que, digamos, si eso pasa en Doctor House, imagínate lo que pasa en Colombia. O sea, hay gente que no tiene nevera y le prescriben medicamentos que tocan estar refrigerados. O sea, y el médico no le pregunta, ¿tiene nevera o tiene un lugar donde ponerlos? Entonces el pobre paciente es al lado del pollo, al lado de todas las cosas, mete el medicamento, o a veces tiene que demorarse 4 o 5 horas en chalupa hasta llegar a su chocita, y no tiene dónde ponerlo de manera higiénica. O sea, hay muchos factores que no tenemos en cuenta y que
impactan mucho el resultado de salud, pero también cómo nos estamos gastando la plata en el sistema de salud y cuántas ineficiencias estamos creando. María Fernanda, me parece muy importante el tema que nos has mencionado. Tenemos todavía mucho que pensar, todavía hay que replantearnos muchos temas, no solo en la economía, sino en nuestra vida y nuestras propias decisiones. ¿Quisieras, por favor, darnos unas últimas conclusiones? Sí, mi invitación es que la salud es de todos y la responsabilidad de salud es de todos, entonces hagámonos cargo, cada uno en su rol, pero hagámonos cargo. Hemos llegado al final de este episodio de Economía Entre Líneas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden. Muchas gracias por acompañarnos, María Fernanda. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y no olviden suscribirse y compartir este podcast. Hasta la próxima y que las ideas sigan moviendo el mundo. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía Entre Líneas.